Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, es un honor iniciar este año de aprendizaje acompañados de nuestros afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estamos seguros de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector minería, con la temática titulada Planeación y Priorización de Actividades. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Snider Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en Dirección de Operaciones Estratégicas, especialista en Gerencia de Salud Ocupacional y Project Management. Ingeniero Molina, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su acompañamiento. Obviamente, este es un espacio que hemos querido enfocar con todo ese proceso de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de todos estos años y que buscan aportar de manera positiva en la gestión de todos los líderes del sector de minería. El día de hoy vamos a iniciar entonces con nuestra actividad. No sin antes recordarles que vamos a tener un espacio de aclarar dudas, preguntas. Ustedes pueden ir escribiendo en el chat. En la medida que vayamos avanzando podemos hacer ese ejercicio de ir aclarando cualquier duda que se vaya presentando. Continuamos entonces y damos inicio a nuestra actividad del día de hoy. Vamos a hacer rápidamente un recorrido de la ruta del reconocimiento. Tenemos 12 temas que vamos a trabajar. Son 12 temas que hemos analizado y hemos considerado que son de suma importancia para el desarrollo, para el mejor aprendizaje de los líderes de seguridad y de todo el personal que asiste y que nos acompaña en estos espacios de capacitación. Tiene un enfoque muy hacia el liderazgo, muy hacia la formación de la persona, porque precisamente eso es lo que buscamos, poder aportarles para que ustedes puedan desarrollarse cada día mejor dentro de sus actividades y ejerzan ese ejercicio de liderazgo frente a su equipo de trabajo. Empezamos entonces con el tema de planeación, priorización de actividades. Y antes de empezar, obviamente vamos a darle espacio a Wilmer nuevamente para que hagamos la previa evaluación. Wilmer, a ver cómo estamos el día de hoy. Ingeniero Molina, claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de la misma. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Las tareas críticas son tareas grandes que incluyen a su vez otras tareas dentro de ellas. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 79% de respuesta. B, falso, un 21%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La tarea menos urgente posible es aquella que se hace instantáneamente. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta.
A verdadero, un 26% de respuesta. B falso, un 74%. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Lo más importante es perseguir los resultados, no ir detrás de las urgencias. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 62% de respuesta. B falso, un 38%. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Molina. Bueno, muy interesante estos primeros resultados. Bueno, vamos entonces a iniciar, obviamente, como siempre lo hemos hecho, con una frase, esa frase que nos enseñan. La clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades. Una frase de Stephen Covey, que obviamente, como muchas otras frases, nos enseñan a que debemos de comenzar a darle organización a todas esas actividades que muchas veces tenemos enfrente y que, si bien hacen parte de un gran número de actividades que se deben de realizar, pues obviamente tenemos que empezar a clasificar esas actividades a fin de obtener mejores resultados o resultados más efectivos. En la mañana de hoy vamos a trabajar esta actividad, esta presentación en 3 momentos. El primer momento vamos a analizar los aspectos necesarios para la planeación. El segundo momento, desarrollo e intervención de actividades. Y el tercer momento, paso a paso en la planificación. Como objetivo general, analizar los enfoques de trabajo y herramientas de planificación y gestión a fin de fortalecer las cualidades individuales de los líderes de seguridad y salud en el trabajo del sector minero y el avance constante de las actividades bajo su responsabilidad. Ese es el objetivo que tenemos hoy, y dentro de los objetivos específicos, generar las interrupciones para ser más productivos, analizar y planificar actividades en función de su prioridad para alcanzar los objetivos y conocer las herramientas que nos ayudan a ser más eficaces en la planificación y seguimiento de las actividades. Ok, el día de hoy entonces empezamos con el tema planeación y priorización de actividades. ¿Por qué el tema? ¿Por qué para iniciar este nuevo ciclo de conocimiento decidimos darle prioridad a la planeación? Precisamente por los diferentes escenarios que encontramos en las empresas. Líderes con un nivel de estrés muy altos, líderes con una carga bastante importante, donde la gestión que realiza pues obviamente se ve empañada precisamente por la falta de controles eficaces, controles a un corto tiempo, donde obviamente en algunos casos hemos llegado a evidenciar que por la misma falta de priorización en esos controles se han presentado accidentes. Líderes que obviamente están en algunas ocasiones empezando en su proceso de formación, de liderazgo, y que no tienen ese manejo del tiempo porque sencillamente o son nuevos en la empresa o la empresa organizacionalmente es algo compleja frente al alcance del papel que desempeña el área de seguridad y salud en el trabajo. Pues obviamente, reconociendo todas esas necesidades, decidimos darle prioridad al tema de planeación y priorización de actividades, precisamente para dar un lineamiento que les permita organizar mejor esos tiempos, que les permita llegar a obtener mejores resultados en un corto o a un mediano plazo. Ya cada uno de ustedes tendrá y hará el ejercicio de poder hacer o implementar una de estas recomendaciones que nosotros estamos dando a fin de que sus resultados sean mucho más pertinentes y mucho más eficaces. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se evidencia como causa básica de esas situaciones que viven muchos líderes? Donde, lo decía hace un momento, obviamente el factor organizacional influye mucho, y por eso encontramos en muchas empresas el tema de que aquí estoy para apagar incendios. Estoy extremadamente estresado porque me la paso apagando incendios. No me queda tiempo
algunas ocasiones para almorzar, no me queda tiempo para reuniones, no me queda tiempo. Y obviamente todo eso hace parte de ese manejo, de esa administración que nosotros le damos a nuestro tiempo y a las actividades. Pero de fondo también tenemos una causa que en muchos casos es muy fácil evidenciar y es la falta de planificación. La falta de planificación que sin lugar a duda juega un papel importante porque estamos hablando de actividades que se relacionan con el tiempo, actividades que se relacionan con la necesidad de tener que realizarlas de manera inmediata o actividades que sin lugar a dudas y en muchas ocasiones lo hemos percibido y lo hemos evidenciado de hecho, actividades que son programadas con mucho tiempo de antelación, pero que al final terminan siendo realizadas un día o 2 días antes. Y ahí podemos relacionarlo con el tema de procrastinidad y todos estos temas que hacen parte del ser de la persona, que obviamente tendrá que evaluarse cuál es su nivel de procrastinidad al momento de enfrentar algún compromiso, realizar actividades o enfocarse. Pero aquí lo más importante es tener objetivos claros frente a las necesidades y frente a los compromisos que se tienen en la empresa. Es aprender a planificar el tiempo, administrar el tiempo en función de todas esas actividades que se tienen. Y ese tiempo y esa planificación obviamente va en función también del impacto y de la gestión que realiza el líder de seguridad en cada uno de los frentes de trabajo y en cada una de las necesidades que se identifican. Va ligado también al desarrollo de las actividades, controles que en muchas ocasiones son prioritarios y que no se implementan o que no se le hace la gestión o el seguimiento adecuado de manera de que se ve afectado dentro de los resultados con algún accidente que se presenta. Entonces, empecemos con lo que es la planificación. Planificación es la manera de implementar la gestión y hacer las tareas. Son la ruta que tiene que recorrer cada día una persona, un líder en sus actividades. Y esa ruta obviamente no es una ruta homogénea, es una ruta totalmente disfuncional teniendo en cuenta de que un accidente puede cambiar el día o puede cambiar sencillamente la agenda que nosotros tenemos. Eso que llamamos en algunas ocasiones imprevistos, porque resulta que el gerente o el director se le ocurre pedirme un informe de última hora que también hace parte y tiene que hacer parte de esa planificación del día a día y de la planificación que nosotros tenemos y adelantamos en el desarrollo de las actividades. Pero dentro de esa planificación o falta de planificación tenemos los líderes que obviamente realizan muchísimas actividades, pero las realizan sin una planificación previa. Avanzar es más lento y difícil en términos de resultados. No habrá una ruta marcada y únicamente se limitan sencillamente a realizar una tarea o varias tareas al mismo tiempo y en la mayoría de los casos tenemos resultados no adecuados. Tenemos 5 tareas que no se terminaron o de las 5 tareas solo se terminó una o de las 5 tareas solo se avanzaron 3. Entonces eso obviamente hace parte de esa gestión, de ese manejo del tiempo y de las actividades que nosotros estamos frente a todas esas situaciones que se presentan a nivel organizacional. Aquí quiero hacer claro de que no estamos haciendo hincapié en que la responsabilidad y la culpa es netamente del líder. Aquí estamos haciendo claridad en que si bien a nivel organizacional se pueden presentar X situaciones, muchas veces los líderes por la falta de planeación no pueden o no sienten o no se refleja una gestión adecuada frente a los resultados que se espera de esa persona. Y son varios factores los que se deben de tener en cuenta obviamente dentro de esta planificación. Dentro de esos factores, lo primero que debemos de tener en cuenta es qué o cómo vamos a planificar. ¿Qué debemos de tener antes en cuenta para la planificación? Lo primero de planificar es saber qué es lo que tenemos que hacer. En algunas ocasiones he llegado a empresas muy grandes, muy accidentadas. El accidente, digamos, es la prioridad de esa empresa, de ese gerente, de ese director, los accidentes, pero uno le pregunta al líder cuál es el objetivo del sistema de gestión y se mencionan una cantidad de objetivos y
prácticamente ninguno va en función de disminuir o llegar a un cero accidente. Entonces, fíjense que si no tenemos un objetivo claro, si no somos un líder convencido de que podemos llegar a conseguir los resultados que esperamos, comenzamos a patinar frente a lo que es la planificación. Y empezamos entonces con este primer paso. Planifica por adelantado. Para planificar por adelantado a un corto tiempo significa planificar antes de terminar la jornada. ¿Qué voy a hacer yo el día de mañana? Es un ejercicio muy sencillo que algunos pueden considerar un ejercicio absurdo. Yo cómo me voy a sentar a pensar qué voy a hacer mañana. Y es la manera de empezar la gestión de planificación, de lo corto, de lo que yo tengo ya enfrente prácticamente que realizar. Esto me va a permitir a mí comenzar a organizarme mentalmente para el desarrollo de las otras actividades. Otras actividades, obviamente, que si le marcamos en un plan anual de trabajo, vamos a hablar de unas condiciones y un número de actividades mucho mayor. Pero planificar de un día para otro nos va a dar a nosotros la herramienta de poder comenzar a administrar el tiempo y a priorizar en cierta forma sin llegar aún a lo que es la priorización. Estamos simplemente en ese primer paso de planificación. Luego viene la gestión de imprevistos. Obviamente todos tenemos imprevistos, todos pasamos por imprevistos y dependiendo de la empresa, pues obviamente tenemos más imprevistos que otros. Unos tenemos más imprevistos que otros. Sin embargo, la gestión de imprevistos debe considerarse dentro de la planificación. No ser demasiado ambicioso a la hora de poner tarea en la planificación, no llenarse de tareas y de ir manejando esos tiempos, obviamente, que me van a permitir a mí no llegar a un nivel de estrés porque sencillamente me cargué mentalmente de tareas, me cargué operacionalmente de tareas y no pude llegar a los resultados que quería. Ahí es cuando en algunas ocasiones encontramos a líderes que dicen, pasó el día y no hice nada. ¿Desde cuándo sabía ese profesional que iba a tener un día donde no iba a hacer nada? Yo creo que es un sentimiento por el que todos hemos pasado. Pasó el día y no hice nada. Hoy fue un día de reuniones. Y un día de reuniones fue una reunión de 2 horas o de 3 horas en la mañana. ¿Y qué pasó con el resto de horas en la jornada? Fíjense que ahí nos perdemos precisamente porque una reunión me cambió la forma, el modo o lo que yo había en cierta forma pensado que me iba a permitir empezar el día. Entonces, no se puede convertir un imprevisto en una excusa para que efectivamente se pierda el horizonte y la planificación de las actividades. Cuando planificamos previamente, estos son vacíos que obviamente ya hacen parte o ya están llenos o ya están considerados frente a la intervención de algún problema o alguna tarea que haya que realizar. El tercer paso es la gestión de tareas priorizatorias o prioridades. Las tareas que son clave, las tareas que son situadas de manera de que por tiempo y por importancia yo tengo que intervenir. Las tareas que obviamente requieren no solo de que yo las considere en lo primero dentro de mi agenda del día, lo primero que yo tengo que intervenir, sino lo que yo tengo que terminar. ¿Qué tengo que realizar y qué tengo que finalizar? Encontramos, y obviamente eso hace parte de este ejercicio, porque a veces encontramos líderes que dentro de esa priorización no ha aprendido todavía a delegar. Y si no delega, obviamente el tiempo no alcanza para absolutamente nada. Y ahí es donde comenzamos a jugar también qué priorizo frente a qué delego y qué me ayuda a mí a ahorrar o a hacer más efectivo y eficaz y eficiente mi tiempo. Ahí comenzamos a jugar con estos primeros 3 pasos para lo que es la priorización y la planificación de las actividades. Ahora bien, un aspecto supremamente importante dentro de la planificación tiene que ser la medición que yo me hago o la gestión que yo adelanto. Si nosotros no nos enfocamos, si no enfocamos esa planificación, si no enfocamos la priorización con las actividades a la manera o a la forma como lo vamos a medir, pues obviamente no vamos a conocer el avance real de lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo que no se mide, pues no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y un punto para empezar a mejorar somos nosotros mismos frente a la planificación y a la priorización de las actividades. Aquí
Aquí es simplemente una invitación frente a ese proceso y a esa gestión que nosotros adelantamos a comenzar a medir. ¿Pero qué es medir? En algún momento una compañera me dijo en una empresa donde se hacía consultoría: ingeniero, no podemos ser tan exagerados a llegar a que si aquí se necesita un clavo, usted mide ese clavo. Y yo le decía, la mejor forma de poder yo saber si estoy gestionando bien mi trabajo es medir ese clavo. Y ella me decía, pues eso es ser exagerado. Y la respuesta que les di a ella y que les doy a ustedes: fíjense, cosas tan sencillas como un clavo no puede representar una exageración si para mí representa algo urgente o una prioridad o algo importante. ¿En qué sentido? Si el clavo me representa una condición de peligro y tiene un nivel de riesgo, digamos, tipo B, medianamente elevado, una potencialidad, pues yo tengo que considerar ese clavo. Y ese clavo tiene que hacer parte de esas condiciones inseguras que van a ser medidas dentro de la gestión, porque más adelante el clavo precisamente está justo arriba del gerente o del director sosteniendo algún elemento, se cae el elemento al director y obviamente una condición insegura que fue identificada pero que no fue intervenida, precisamente por la falta de priorización de las actividades, por la falta de planeación. Y así hemos tenido diferentes accidentes realmente ya cuando nos vamos a las minas, donde priorizamos la adecuación de un cable que se encuentra cerca o que está presentando una potencialidad alta frente al cambio de un enchufe, por ejemplo, que nos generó un accidente mortal en algún momento en una de nuestras empresas, un caso real, donde por la falta de prioridad, pues obviamente no se hizo la intervención correspondiente. Entonces, aquí cuando yo menciono la ABC, me recordé un poco la NTC 4114, porque precisamente una de esas mejoras que dentro de este ejercicio venimos realizando en las consultorías, en el acompañamiento de las empresas, encontramos que muchos formatos de intervención, por ejemplo, no le dan a ese líder esa priorización que se requiere dar. Esas condiciones que para algunos casos son una condición con una potencialidad crítica extremadamente alta, pero que por el manejo que se le da a la información, esa condición crítica viene siendo igual a una condición tipo C, que me puede generar una condición, que me está generando una condición de riesgo, pero la voy a intervenir más tarde. Entonces, medir representa no solo considerar las actividades que yo realizo a nivel del plan anual de trabajo, sino que mis actividades sean medidas frente también al desarrollo de esas actividades. Y lo más importante, en función de los resultados que yo estoy buscando. Y no de esa reunión o de ese incendio que se presentó hoy y que tengo que intervenir. Entonces, eso va de la mano a la priorización de las actividades que yo estoy interviniendo y que estoy realizando. ¿Cómo desarrollo las actividades críticas? Digamos que tenemos varios pasos. El primer paso es analizar. Y analizar representa definir herramientas básicas. Algunos tienen herramientas básicas, otros tienen herramientas un poco más complejas. Las herramientas tecnológicas nos ayudan a poder programarnos. En algunos casos he encontrado a líderes con un buen manejo de los sistemas de información, con herramientas que les permite llevar una planificación en tiempo, en porcentaje, y obviamente es una herramienta y un valor agregado que se le da a esos líderes porque llevan un control obviamente mucho más efectivo frente a la gestión. En otras ocasiones encontramos a líderes que llevan su agenda, se permiten llevar una agenda. Alguien se reía de mí en algún momento en Medellín precisamente porque con mi agenda pequeña me decía que parecía a un personaje que hace parte de nuestra historia, que tenía su librito y que tiene muchos memes realmente, pero es la forma en que yo, de manera mental, a través de mi mapa mental, del mapa mental que manejan ustedes, pues me puedo ir priorizando en el desarrollo de las actividades. Sin embargo, el otro escenario son líderes que encuentro
donde se le olvidó la reunión que tenía programada hace una semana, que dejó plantado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no le hizo seguimiento al tema de las actividades definidas o planteadas por el área X. Todas esas condiciones que obviamente por la falta de un mapa, de un esquema, de una herramienta de trabajo, en muchas ocasiones no llegan a ser analizadas previamente y juegan un papel importante de nuestras actividades y de nuestra planeación. Esas actividades críticas que en muchas ocasiones no solo basta con analizar, sino también identificar de manera clara, de manera de análisis estadístico, y aquí me voy a esas estadísticas que a veces son muy bonitas, muchos colores, pero que no tienen un porcentaje mínimo de análisis y obviamente por muy bonita y muy robusta no nos dicen absolutamente nada. Venimos entonces al paso de la clasificación. Cuando hablamos del tercer paso, que es la clasificación, nos referimos a cómo dividimos las actividades. Las actividades obviamente no necesitan ser intervenidas todas al mismo tiempo, pero sí necesitan ser intervenidas. Entonces, ahí es importante que comencemos a clasificar de manera de que a nivel de herramienta o a nivel de priorización, a nivel de gestión, nosotros podamos ya saber también cómo las clasificamos para poder realizar el siguiente paso, que viene siendo el paso de delegar. Y este es un paso supremamente importante. Nos cuesta delegar. Nos cuesta en algunas ocasiones identificar cuáles son esos profesionales que realmente nos aportan y nos pueden servir de mano derecha, de mano izquierda, de pierna, al momento de poder desarrollar actividades dentro de nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo. Profesionales que no necesariamente deben o tienen que tener formación en seguridad y salud en el trabajo. Y si usted quiere tener esos profesionales dentro de su organización que no tienen formación en seguridad y salud, pues comience a trabajarlo, comience a formarlos. Ese es nuestro papel como líder dentro de las empresas. Por último, tenemos el resto de las actividades. Y el resto de las actividades pueden ser esos imprevistos. Pero obviamente cuando ya yo paso ese analizar, ese identificar, cuando yo clasifico, cuando yo delego, ya voy a tener un poco más de tiempo, obviamente, para poder avanzar con el desarrollo de esas actividades. Pero más allá de avanzar, hay algo supremamente importante dentro de la planificación, que es cómo definir las tareas. Y ahí es otro, digamos, otra situación de donde los profesionales patinan en algunas ocasiones. Encontramos tareas que no son realmente importantes, pero que se están desarrollando porque hay que hacerlas. Pero frente a otros escenarios mucho más urgentes, pues no se están tocando. Y entonces fíjense que ahí encuentra uno precisamente cuando hace intervención de campo, cuando hace una inspección, por qué se identifican tantas condiciones críticas de seguridad. ¿Y por qué se están preocupando, ingeniero? Mire todo el personal con los elementos de protección personal. Mire, ingeniero, todas las capacitaciones que hemos realizado y realmente no entendemos por qué los accidentes. Y ahí viene de fondo el definir qué es una tarea urgente y qué es una tarea importante. Y es importante que tengamos claro que una tarea urgente va en función del tiempo. Tenemos la urgencia de sacar esto y lo tenemos que entregar mañana. Tengo la urgencia, el tiempo está corriendo y tengo que sentarme a hacerlo hoy mismo. Pero hay tareas que son obviamente importantes y que no se atienden, pero que indudablemente nos llegan a un resultado fatal, a un accidente grave, un accidente mortal. Y eso nos lleva también a esa frase que decía uno de los expresidentes de Estados Unidos, Eisenhower, que nos decía, no todas las tareas son importantes, lo que es importante casi nunca es urgente y lo que es urgente casi nunca es importante. Y ahí es cuando comenzamos y debemos nosotros de comenzar a analizar esa situación de qué es importante, qué es urgente, qué atiendo y qué no puedo atender. Y comienzo a jugar entonces ahí con mi planificación. Y dentro de este cuadro, precisamente, que nos dice la matriz de Eisenhower, que nos dice, venga, tiene unas actividades importantes, tiene unas actividades que tiene que priorizar
unas actividades urgentes, en función de las tareas urgentes y de lo importante, cómo las organiza. Esto es una matriz muy sencilla en donde los invito, de hecho, a que se apoyen de esta herramienta muy básica. Empezar con el ejercicio podría representar para ustedes, para algunos perder el tiempo, para otros un ejercicio que no tiene sentido, pero de fondo, para poder programar, para poder priorizar y para poder hacer una intervención efectiva y eficaz y eficiente, pues nos puede servir de mucha ayuda. Entonces, en esta matriz nosotros tendríamos que definir para la planificación, planificar tareas de acuerdo a la importancia y de acuerdo a la urgencia. Hacer un listado de qué es lo que requiere una priorización, de qué puedo trabajar más adelante, la otra semana, en 15 días, en un mes, y que obviamente no va a repercutir en mi gestión como líder de seguridad o que no me va a representar un accidente de trabajo. Y ahí entonces nos apoyamos de esa matriz definiendo qué es lo que yo tengo que planificar, qué es lo que tengo que hacer ya, qué es lo que yo puedo delegar, algo supremamente importante dentro de la gestión, que puedo delegar, eso que no es importante, ¿sí? Pero que sí tiene cierta urgencia, eso que no es importante, pero que sí tengo que desarrollar porque el tiempo está jugando en mi contra. Y ahí es donde hemos encontrado en algunas ocasiones a líderes de seguridad, donde tienen que hacer inducción de seguridad a todos los trabajadores que ingresan en la empresa y están ingresando trabajadores todos los días. Imagínense ese desgaste de tiempo de esos pobres líderes que realmente no tienen tiempo para las otras actividades. Pero ahí es donde uno tiene que comenzar a analizar, y eso es importante. Hacer la inducción, es importante, porque hacer la inducción, mi apoyo, mi mano derecha, puede ser el coordinador, puede ser el supervisor, sí, o ese trabajador que yo he formado, o ese líder de área que yo también he formado, me puede apoyar. Y ahí comenzamos, fíjense, a jugar con que eso importante, es urgente, eso que tengo que hacerlo yo, porque fue un análisis bastante interesante que hicimos en esta empresa. Yo tengo que hacer las inducciones. Eso que tú tienes que hacer te quita tiempo frente a otras cosas que son importantes, que son urgentes, sin querer decir que hacer una inducción, un entrenamiento no es importante, pero que de fondo sí podemos comenzar a delegar. Y obviamente frente a una dinámica compleja, podemos comenzar a planificar de qué es lo que requiere mi presencia, qué es lo que tengo que hacer ya, qué es lo que tiene espera frente a la gestión que yo puedo adelantar. Pues obviamente dentro de estos resultados de planificación, de priorización que vamos a tener, obviamente vamos a tener una intervención mejor de imprevisto, vamos a tener más tiempo. No estoy hablando de tiempos de ocio, estoy hablando, aunque sí hay que reconocer, hay compañeros donde su gestión puede ser tan efectiva, donde el nivel de riesgo está controlado y ahí viene posiblemente un tiempo de ocio. Son muy pocos los casos realmente que se presentan porque la dinámica que nosotros manejamos realmente es una dinámica intensa. Pero de fondo lo que sí podemos tener tiempo es para los imprevistos. Imprevistos que pueden salir de cualquier escenario, ¿no? De gerencia, de recursos humanos, del área de mantenimiento, del área de perforación, del área de desarrollo, de cualquier área. Pero obviamente ya nosotros estamos manejando el tiempo de mejor manera y obviamente vamos a tener una mejor gestión frente a esos casos de imprevistos que se nos están presentando. Mejor enfoque y concentración, pues obviamente si nosotros planificamos vamos a saber y atender con mayor efectividad y con mejor tiempo las actividades o las diferentes actividades que se puedan presentar. El desarrollo de las actividades se van a hacer de manera más efectiva, de manera de que vamos a hacer en algunos casos proactivos y a tener mejores resultados que van a redundar obviamente en la calidad del trabajo que nosotros estamos haciendo. Vamos en muchos casos a tener un conocimiento previo de las actividades. Hay compañeros, y creo que algunos se podrán identificar, hay compañeros que llegan a una reunión de COPAS o que llegan a una reunión donde tienen que presentar un informe y no tienen ni idea. Y no hablo tampoco solo de los líderes, no lo crean. Hay gerentes, hay directores
que por falta de una planificación mucho más coordinada, mucho más enfocada, pues obviamente en muchas ocasiones llegan a reunión y no saben ni siquiera en algunas ocasiones de qué se trata esa reunión. Creo que a todos nos ha pasado siendo realistas, y eso es obviamente el resultado, lo que refleja es la falta de planeación dentro de las actividades. Garantizar resultados, y aquí reitero este tema, nosotros no podemos pretender que nuestra gestión se mida con base a todo lo que representa apagar incendios. Nuestra gestión es una, y son los resultados. En cierto momento yo decía, ¿para qué me contratan a mí como líder de seguridad y salud en el trabajo? ¿Para contar accidentes? ¿Para hacer investigación de accidentes? ¿Para hacer una cantidad de inspecciones? ¿O para que sencillamente los accidentes disminuyan a tal punto de que yo pueda decir, conseguí una empresa o llegué a una empresa donde teníamos 200 accidentes y aquí tenemos ahora 10 accidentes mensuales? Entonces, esos escenarios donde encontrábamos en algunas ocasiones elementos de protección personal tirados, elementos para atención de emergencia tiradas, y donde el gerente me decía, no puede ser, no hay compromiso por parte de las personas o por parte del líder, no hay sentido de pertenencia. Fíjense que eso no se trata de verlo como sentido de pertenencia, se trata de ser responsable con las funciones y responsabilidades que nosotros tenemos como líderes. Y la falta de tiempo en muchas ocasiones, hay que ser realistas, no nos deja poder hacer esas intervenciones de manera efectiva. Obviamente, toda esta gestión redunda en lo que viene siendo la responsabilidad, los resultados finales que redundan. Cero accidente o disminuir los accidentes, pues obviamente va a redundar en productividad efectiva. Aquí quería hacer un pare para identificar si había preguntas. Veo que no hay preguntas. Sigo avanzando entonces en aras del tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, yo estaré pendiente. Seguimos entonces. ¿A qué nos llevan estos resultados? ¿A qué nos lleva la definición de priorizar, de planificar? Obviamente a tomar decisiones con mayor criterio. Y aquí yo quiero hacerle un llamado a muchos líderes. He encontrado escenarios realmente críticos, tareas de alto riesgo que no tienen ningún control, excavaciones sin sostenimiento, trabajos de soldadura con equipos totalmente inoperables, trabajo de izaje de cargas con elementos donde ni siquiera se hace inspección, y elementos como tal de izaje, accesorios que no cumplen. Y cuando converso con los líderes, les pregunto, no, es que la empresa no invierte. Pero ¿tú qué haces? No, pues si la empresa no invierte, pues yo no puedo hacer mucho. Y ese mucho va en función precisamente del criterio de cada líder, de poder saber llegar a un gerente, de saber comunicarse, o por lo menos, como les digo yo, o por lo menos saber documentar todos esos hallazgos de manera que se organicen reuniones con el COPAS y se comience a buscar ese apoyo con los otros grupos de trabajo para poder hacer mayor eco y tener mejores resultados en la gestión. Planificación paso a paso, pues obviamente planificar paso a paso representa entonces ¿qué? Ya yo me salgo de esa priorización, ya tengo claro que tengo que priorizar, que tengo que identificar qué es urgente, qué requiere o es más importante, y entonces comienzo a ejercer ese trabajo de planificación. ¿Cómo lo hago? Primero, ¿qué planifico? ¿Cómo lo planifico? Hay un plan anual de trabajo, ¿sí? Que es nuestra herramienta, digamos, nuestro horizonte, es nuestro lineamiento, es nuestro rumbo. Y ese plan de trabajo, pues obviamente está alineado también a todas esas causalidades, a todos esos accidentes que podemos estar interviniendo. Adicionalmente, también tenemos auditorías, tenemos reuniones donde van saliendo diferentes actividades. Planificar representa identificar todo esto y llevarlo a una herramienta. Eso es el primer paso. De esa forma, ya yo comenzaré, obviamente, a dar ese segundo paso, que es desglosar. Desglosar, que representa qué es lo que yo tengo entonces que priorizar en términos de necesidades. ¿Qué es lo que no me va a representar o lo que me representa una urgencia o un peligro frente a la gestión que tengo que adelantar?
Paso al siguiente criterio para calificar. Y ese criterio para calificar es la herramienta que me va a permitir a mí clasificar cada una de las actividades. Clasificar en urgente, clasificar en importante. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, ingeniero, y ese cuadrito que usted nos mostró, ¿será que entonces yo tengo que hacerlo todos los días? Y la respuesta es, si quiere hacerlo todos los días, pues obviamente se puede hacer todos los días. Pero en la medida que vamos avanzando, vamos madurando en ese manejo, en ese contexto, porque recuerden, aquí estamos hablando en el fondo también de cultura, y creemos que la cultura organizacional tenemos que enfocarla a los trabajadores cuando realmente en muchas ocasiones tenemos que enfocarla en nosotros mismos para ver el cambio en los trabajadores. Entonces, ese cuadro, sencillamente, o listado que ustedes realicen, que representa un mapa sencillamente mental, nos va a llevar a esa clasificación de las actividades, a jerarquizar, a colocar orden en en todas esas necesidades que se tienen, en definir unos tiempos de intervención, en asignar un horario de ejecución, un horario que puede ser mío, propio, o un horario que puede ser sencillamente delegado a otros de las personas o que hacen parte de mi equipo o que hacen parte del equipo. Estoy hablando a nivel organizacional. Organizar los tiempos de duración, obviamente, y ya nosotros ahí comenzamos a manejar los tiempos. Los directores en muchas ocasiones son muy sagaz para eso, porque ellos dicen, necesito el informe para mañana, cuando realmente siendo el día pongo el ejemplo, hoy jueves necesito un informe para mañana viernes, pero la reunión la tienen el lunes, entonces necesito un informe para mañana viernes al mediodía. Se dan el tiempo para analizarlo en horas de la tarde y el lunes ya lo tienen listo. Entonces fíjense que ese también es un ejercicio muy básico que nosotros también debemos de empezar con nuestras actividades. Imprevistos, la gestión de imprevistos también es necesaria obviamente, pero ya lo decíamos hace un momento. La medida que nosotros comencemos a dar estos pasos, a categorizar, a priorizar, a definir y a tener claro cuáles son las actividades que nosotros tenemos que adelantar, pues obviamente vamos a tener una gestión de imprevisto que nos va a llevar a un mayor aprovechamiento de los tiempos, nos va a llevar a ser más eficientes y eficaces en la intervención en diferentes escenarios, ya sean reuniones, ya sean trabajos, ya sean gestiones que normalmente se dejaban de hacer. El ejercicio lo hemos hecho en varias empresas, lo hemos de hecho realizado paso a paso. Realmente los tiempos cambian para los profesionales. En algunos casos me decían realmente pensé que el problema era de la empresa, pero aquí me estoy dando cuenta que el problema era mío y lo más importante, lo que estoy haciendo hoy en día me representa un bienestar porque me siento menos estresado. Aquí viene algo supremamente importante dentro de esa planificación, dentro de esa organización, y es el trabajo en equipo. ¿Qué encontramos cuando hablamos de trabajo en equipo? Pues realmente encontramos varios escenarios. Escenarios que lo que demuestran es ese nivel de preocupación en muchas ocasiones. Intenta llegar a todos y a todo y quedarás por o a mitad de camino. Ese es un escenario que vemos muchas veces cuando no se trabaja en equipo, cuando no hay apoyo. Intenta hacer todo y todo lo harás a media. Intenta contentar a todos y tú serás el primer infeliz. Fíjense que esos son escenarios que realmente se identifican cuando encontramos líderes que desarrollan actividades muy ajenos, muy apartados del trabajo en equipo. Tu prioridad es hacer tus propias tareas y complementarlas. Ese es un principio que nosotros debemos de tener. No, la prioridad de todos no es mi prioridad soy yo. Y eso tenemos que entender los líderes. Nosotros somos nuestra prioridad, partamos de ese hecho. Recuerden, los que han tenido la oportunidad de viajar en un avión, cuando se dice, si en caso de una despresurización, primero póngase usted su protector de respiración. Ese es el mensaje que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros somos la prioridad y frente a esa prioridad nosotros somos los que tenemos que comenzar a cambiar. ¿Cambiar en qué sentido? En administrar, en mejorar los tiempos, en manejar los espacios para que nosotros podamos coger aire, respirar y sentirnos bien en lo que hacemos. Porque infortunadamente
esa falta de trabajo en equipo, pues obviamente no nos ayuda en muchos casos para tener resultados y ser eficiente en nuestra tarea. Tareas, impactos y resultados. Aquí vamos a finalizar precisamente con eso que les estoy diciendo. Primero, decidir cómo y con qué vas a hacer las tareas. Valorar la planificación. Hay que darle prioridad a la planificación de las actividades. Dejemos de hacer actividades por hacer. Hacer actividades por hacer tenemos muchísimas, pero en función de objetivos y en función de resultados vamos a sentir un cambio realmente importante frente a la gestión que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a manejar mejor los imprevistos, porque vamos a evitar el trabajo adicional, porque vamos a dejar de trabajar en muchas de las condiciones que para algunos casos son inesperadas, pero para la persona que planifica son totalmente acertados. Me acuerdo de una experiencia, de hecho, personal que yo tuve, y que tiene muchos realmente, no es algo individual. Muchos tienen que presentar informes cada 15 días, cada mes, otros tienen que presentar informes cada semana. Es impresionante ver que hay líderes que cada semana se sientan a hacer el informe y se demoran prácticamente todo el día. Todo un día haciendo un informe que ya saben que se va a presentar todos los viernes, todos los 15 días o todos los meses. ¿Y qué refleja eso? Fíjense, algo tan sencillo como eso. Falta de planificación. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo que hacer eso, tengo que comenzar a trabajar, a planificar qué herramientas me pueden dar a mí el poder tener un informe en menos tiempo y no tener que gastar menos tiempo, tanto tiempo. Y lo recuerdo a nivel personal porque en algún momento me comentaban, necesitamos un informe para dentro de una hora, y yo dije, en media hora lo tengo. Entonces, ¿por qué usted dice que en media hora si se lo estamos pidiendo en una hora? Porque ya yo tengo prácticamente el informe. No era un tema de querer resaltar, no. Era un tema de que sencillamente un informe que se presentaba muy seguido, pues tenía una estructura. Y eso es lo que muchos líderes también han aprendido a desarrollar. Herramientas o modelos de tal manera de que la actualización vaya de la mano con el avance de sus actividades. Van midiendo, van retroalimentando y ya los informes resulta ser un trabajo administrativo netamente y no un esfuerzo donde en muchas ocasiones los líderes se tienen que ver obligados a estar apoyándose de otras áreas para tener la información que siempre están realizando o que siempre deben de tener. Segundo, conocer el nivel de compromiso de la empresa. Y eso es estratégico porque va en función de los resultados. Hay algunas ocasiones los líderes no tienen buena comunicación con las otras áreas, líderes de otras áreas, no manejan una buena comunicación con el gerente o con los directores, con las personas que están, digamos, en el mando organizacional arriba. Y obviamente aquí tenemos que tener ese tacto de sutileza, de sensibilidad, saber comunicarnos, aprender a comunicarnos para que obviamente esa gestión que nosotros adelantemos cuente con el respaldo y el apoyo. Algunos me entenderán cuando digo hay que buscar esos canales o esos lazos de comunicación con los demás compañeros y principalmente con el jefe. En algún momento encontré un líder donde el área más crítica era el área de mantenimiento, y cuando quise hacer una reunión con ese líder y el jefe de mantenimiento, la reunión no se pudo hacer. Y la pregunta era, ¿por qué? No me hablo con el jefe de mantenimiento. ¿Por qué? Discrepamos. Venga, esto no es un tema en las empresas no hay temas personales, hay unos compromisos y tu compromiso hoy en día es disminuir la accidentalidad, y si lo hacemos de esta manera no lo vamos a conseguir. Algo tan sencillo que conversábamos de forma informal en esa ocasión era, tenemos que buscar esos lazos de comunicación, tenemos que generar compromiso entre los niveles, entre las diferentes áreas de trabajo. De esa puerta hacia allá, si usted quiere, pues no hablo. Ya esa es su vida personal. De esa puerta hacia acá, la gestión, los compromisos y los resultados son su responsabilidad. Entonces, eso hace parte de cómo nos mentalizamos también nosotros a la hora de afrontar, a la hora de planificar, a la hora de querer conseguir los resultados que no son resultados personales, son resultados
operativos, resultados en algunas ocasiones profesionales, pero resultados que es lo que nos corresponde a nosotros como líderes de seguridad o líderes de área. Ese tercer paso dentro de los resultados, que es supremamente importante y que lo decía hace un momento, conocerse a sí mismo. Y juega un papel importante conocerse a sí mismo porque está totalmente ligado al liderazgo que nosotros realizamos. Líderes totalmente emocionales, yo no le digo a los líderes no llore, pero controle sus emociones, que es supremamente importante. Permitir controlar las emociones me va a permitir tener un mejor canal de comunicación con las demás personas. Tan importante es la comunicación que nos ayuda, y conocerse a sí mismo, que nos ayuda a generar mayor empatía con los demás. Y generar empatía con los demás me va a permitir poder afianzar un equipo de trabajo más comprometido con la gestión que yo estoy adelantando, independientemente de que no haga parte de mi área. Me va a generar a mí personalmente mayor confort, mayor tranquilidad, pero obviamente va a generar un reflejo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos como líderes de seguridad y salud en el trabajo. Conocerse a sí mismo es manejar las emociones, la inteligencia emocional, es mejorar la comunicación, es tener mejor empatía con las diferentes áreas con las que nosotros tenemos que interactuar. Tenemos que interactuar. El líder de seguridad no es solo de seguridad, es de toda la empresa. Somos transversales y en eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que hay que realizar, desarrollar para conseguir los resultados que nosotros estamos esperando. Y algo supremamente importante ya para finalizar, en dar paso nuevamente a las preguntas. Vamos a ver si ya ahí tenemos preguntas. Un mensaje con el que quiero finalizar el día de hoy. Sé feliz, sonríe, sueña, disfruta al máximo de la vida, disfrutemos de lo que hacemos. Ser feliz representa no solo ese espacio en el hogar, que en algunas ocasiones he encontrado líderes sufriendo, he encontrado líderes con problemas de depresión precisamente por esos sentimientos de no tener los resultados, por esa frustración. Es el trabajo de nosotros nos permite realmente disfrutar de muchas maneras, no solo con el quehacer, sino también con resultados. Y eso lo podemos transmitir a las diferentes personas que hacen parte de nuestro equipo. Sonreír y soñar con los resultados. Y obviamente vivir al máximo todos los momentos que nosotros podemos compartir con las personas que hacen parte de nuestro quehacer en las actividades dentro de las empresas. Entonces, finalizo con este mensaje. Me parece muy importante y tengamos en cuenta algo. En esta vida, que es muy corta, venimos a ser felices. Y incluyamos esta frase en nuestro quehacer. Me voy entonces con las preguntas. Tengo una pregunta de Avellaneda, una persona que no puedo acá. Permítame un segundo, a ver si puedo ver el apellido. Ok, no puedo ver el apellido. La Avellaneda nos pregunta, ¿qué tan cuadriculado puedo ser o puede ser el uso de los diagramas de Gantt en la planeación y priorización de las actividades? A ver, tenemos que salirnos, y esa es mi invitación frente a esta pregunta, tenemos que salirnos de qué tan cuadriculado, ojo con esa frase, y no sé si es el alcance de la pregunta, qué tan cuadriculado me lleva a que yo me estoy evaluando con respecto a lo que los otros puedan estar pensando. Si ese cuadro de Gantt que tú estás realizando, que te sirve de apoyo para la planeación y la priorización de las actividades, tú sientes que te sirve como una herramienta fundamental en la gestión que estás adelantando, de manera de que tienes claro cómo o qué prioridades tienes dentro de la gestión, pues sencillamente para mí, y creería yo que para muchos de ustedes, no representa ser cuadriculado. Es una herramienta más de trabajo, que en algunos casos
es muy efectiva. En otros casos alguien dirá no me gusta, en otros casos la he utilizado, me pareció que no servía, pero realmente es la utilidad que tú le das a esa herramienta de trabajo y que te sirve obviamente para tu planeación y para priorizar las actividades. Ya sea el cuadro GAM, ya sea el uso de herramientas tecnológicas, como lo decía hace un momento, pues van a servir para poder llevar de manera organizada, de manera efectiva, esa planeación que en muchas ocasiones representa algo complejo, obviamente, dependiendo de la organización, del tamaño, de los frentes de trabajo, representa algo complejo, pero obviamente las herramientas no son una camisa de fuerza y obviamente nosotros podemos entrar a analizar su alcance frente a lo que necesitamos y obviamente analizar los resultados frente al uso de esa herramienta. Entonces, es una herramienta totalmente válida, Avellaneda, para la persona que me pregunta, es una herramienta totalmente válida que nos puede permitir y nos puede apoyar en la planeación y en la priorización de las actividades. Ok, entonces con esto que quería pues, mostrarles como aporte dentro de esos hallazgos que hemos identificado, espero poder brindarles a ustedes, haberles brindado un conocimiento que los ayude a organizar mejor su tiempo y las actividades y obviamente obtener mejores resultados. Wilmer, paso entonces a analizar cómo nos fue finalmente con las preguntas iniciales. Claro que sí, ingeniero Molina, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, las tareas críticas son tareas grandes que incluyen en su vez otras tareas dentro de ellas. Esto es A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 79% de respuesta. B, falso, un 21%. ¿Qué tal nos fue, ingeniero, en nuestra primera pregunta? Bueno, fue muy bien, Wilmer. El resultado efectivamente verdadero. Las tareas críticas, recuerden, las tareas críticas por su criticidad son tareas que en muchas ocasiones requieren del apoyo, de la intervención de otras áreas, de otros compañeros y obviamente son tareas que deben de analizarse no de forma sencilla, sino priorizarlas frente a las necesidades y al riesgo potencial que se pueda identificar y que se pueda materializar en su defecto. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La tarea menos urgente posible es aquella que se hace instantáneamente. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 22% de respuesta. B, falso, un 78%, ingeniero. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces nos fue muy bien con esta, nos fue mucho mejor. Efectivamente, es importante que recuerden esos dos conceptos de urgencia e importante y comencemos a jugar frente a las prioridades, frente a la intervención que tenemos que hacer en corto tiempo o a largo plazo. Eso es fundamental dentro de la gestión y las intervenciones que nosotros podamos hacer. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Lo más importante es perseguir los resultados, no ir detrás de las urgencias. Esto es A, verdadero o B, falso. Igualmente, hay 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 85% de respuesta. B, falso, un 15%, ingeniero Molina. ¿Qué tal nuestra última pregunta? Ok, efectivamente, lo más importante es perseguir los resultados. Esos resultados que van en función de nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Eso es lo más importante. Lo demás, obviamente, se puede gestionar y se va a ir gestionando.
pero tengamos en cuenta que tenemos que trabajar con base a un objetivo. Y esta es una recomendación que de hecho la hago a nivel personal. Tenemos que tener objetivos claros en la vida para conseguir los resultados. Y verán que las puertas se van a abrir y vamos a tenerlo. Y lo mismo sucede cuando nos desempeñamos como líderes de seguridad y salud en el trabajo. Wilmer. Bueno, ingeniero Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por participar en esta nueva jornada. Y bueno, esperando siempre poder seguir aportándoles en su conocimiento y en su desarrollo personal. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero, muchas gracias a ti. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí
que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.